voy a presentarles a don Gonzalo, quien es bachiller en psicología, es máster en ciencias de la educación con énfasis en administración educativa, máster en entornos virtuales de aprendizaje, doctorante en administración de proyectos orientada a la apropiación de tecnologías de información y comunicación en educación, gestor académico de desarrollo profesional y humano de Colipro, especialista en innovación y tecnología, profesor universitario y tutor de trabajos de investigación. Su ponencia, la neuroeducación y el e-learning, es experiencias desde Colipro, que por cierto damos las gracias a Colipro por todo el apoyo. Don Gonzalo, lo invitamos entonces a presentarnos su ponencia. Le agradecemos su presencia en esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, doña Isabel, y muchísimas gracias al resto del grupo organizador de este primer Congreso Mundial de Neuroeducación, capítulo Costa Rica. Efectivamente, Colipro como institución fue invitada a poder participar de este Congreso, más que todo porque estamos hablando de una temática actual. Estamos hablando de una temática que incluso tiene características transversales dentro de las distintas áreas o énfasis que el sistema educativo costarricense hace. Bueno, para poder iniciar voy a compartirles la presentación. Ahí tenemos la presentación. Bueno. Denominamos esta ponencia como la neuroeducación y el e-learning, experiencias desde Colipro. Dos temas actuales que se han venido desarrollando en los últimos años de este siglo XXI, pero igualmente fueron, por decirlo de alguna manera, empujados por la pandemia que ya nos acompaña por poco más de 2 años. Es importante entonces conocer qué es lo que vamos a desarrollar en esta ponencia. Vamos a iniciar con una presentación de lo que es Colipro. Esto en razón de que sabemos pues, que tenemos compañeros y compañeras que están conectados desde otros países y tal vez pues, no conocen exactamente de qué se trata la institución. Vamos a hacer una revisión conceptual muy rápida de neuroeducación, al igual que de e-learning. Vamos a hablar de los puntos de encuentro que podemos tener entre lo que es neuroeducación y el e-learning. Vamos a hablar del modelo pedagógico de Colipro, cómo se reflejan algunos elementos. Y después vamos a conversar de las experiencias de Colipro, que las hemos dividido en antes de la pandemia, durante la pandemia, lecciones aprendidas y después de la pandemia. No porque el proceso de Colipro dependa de la pandemia, sino porque es una realidad que nos ha seguido, como les digo, en los últimos 2 años y un poco más. Y llegaremos a una conclusión. Bueno, pasemos a la siguiente filmina. Colipro es el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes. Es el colegio profesional que vela por el ejercicio legal, ético, competente y digno de la docencia en Costa Rica. Y al igual que el resto de los colegios profesionales, fue creado por una ley de la República. En nuestro caso, esa creación se dio en el año de 1950. Hoy entonces tenemos poco más de 70 años de existencia y nuestra población de personas colegiadas llega casi a las 74,000 personas. Para efectos comparativos y para que comprendan un poco la dimensión de eso en cuanto a Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica tiene alrededor de 48,000 colaboradores entre docentes y administrativos. Nosotros tenemos 74,000 porque no solamente cubrimos los docentes del sector público, sino también cubrimos docentes del sector privado,
e igualmente de todos los niveles del sistema educativo costarricense, desde lo que es preescolar hasta lo que es educación universitaria. E igualmente también incluimos a los compañeros que son docentes en ejercicio y jubilados. De hecho, tenemos algunos programas especiales orientados hacia ellos. Los programas dirigidos a las personas colegiadas siempre consideran las tendencias y las políticas educativas nacionales e internacionales más actuales. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite aportar desde el colegio, aportar a la calidad de la educación costarricense a través de esa formación continua de las personas colegiadas. Y eso es muy importante. Nosotros en Costa Rica hablamos de formación inicial y formación continua. La formación inicial es la que pues, recibimos a nivel universitario, que nos prepara como bachiller, licenciados o máster, incluso doctorado, en el caso del área de educación y sus distintas ramas. Pero hay una parte de formación continua que es en la que descubrimos, como se ha dicho desde hace mucho tiempo, que hoy salgo yo con el título de la universidad y dentro de 3 años ya muchas de las cosas que vi en la universidad pues no son o no están tan actualizadas. Por lo tanto, pues esa formación continua la asumimos nosotros como colegio profesional. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a entender por neuroeducación? Eso es muy importante porque tenemos que saber de qué estamos hablando. E igual también tenemos que ser conscientes de algo muy importante y que se ha dado a través de todo el Congreso, y es que existen diferentes enfoques, existen diferentes perspectivas dentro de la neurociencia, dentro de la neuroeducación, y por lo tanto, pues cada uno de nosotros ha ido asumiendo ciertos énfasis en cuanto al trabajo de las neurociencias y su relación con la educación. Importante saber que cuando hablamos de neuroeducación hablamos de neurociencias y que la tarea principal de estas neurociencias precisamente es tratar de explicar cómo esos millones de células que tenemos ahí en el encéfalo interactúan para producir la conducta y cómo a la vez estas células son influidas por el medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos. No debemos dejar de lado que somos seres sociales y emocionales. Bueno, ¿y qué entendemos por neuroeducación? La vamos a entender como una disciplina que está proponiendo combinar aportes de la neurociencia, de la psicología, de la ciencia cognitiva y la educación. Y que se centra en aprender, o más bien comprender, cómo aprende el cerebro y cómo usa esa información para desarrollar métodos que puedan tener una mayor eficacia y eficiencia para guiar propuestas de nuevos currículos y nuevas políticas educativas. Esto nos lo comparte Calcedo López, según Domínguez Márquez, en el 2019. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al final de cuentas podemos tener amplios desarrollos en las neurociencias, podemos tener amplios desarrollos en la neuroeducación, pero ambas ramas tienen razón de ser para nosotros como docentes en el momento en que eso se traduce en una práctica educativa, en el momento en que eso se traduce en un modelo, en el momento en que eso se traduce en una didáctica, en el momento en que eso se traduce en una metodología específica. Por esa razón es que dentro de las distintas definiciones de neuroeducación que podemos encontrar, pues hemos elegido esta que estamos compartiendo. Ok. En cuanto a lo que es neuroeducación, también tenemos que ver algunos principios neuroeducativos y para ello igual estoy retomando a Campos y a Calcedo López, que los refiere Domínguez Márquez. Son 8 principios neuroeducativos que si revisamos otros autores pueda que se reduzcan a 4, pueda que aumenten a 10, pueda que algunos estén catalogados por algunos autores como neuromitos, otros puede ser que estén catalogados como el ser de la neuroeducación en este momento o la esencia de la neuroeducación. Bueno, el primero es reconocer que el cerebro es el único órgano
del cuerpo humano que tiene la capacidad de aprender y que tiene la capacidad de enseñarse a sí mismo. Y allí se concentran muchos de los esfuerzos de las neurociencias. ¿Cómo suceden esos procesos internamente? Lo otro importante es que el cerebro aprende por diferentes vías. Cuenta con diferentes inteligencias interconectadas. Ahí rememoramos un poco la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que en algún momento ha sido catalogado como un neuromito, pero de la cual podemos rescatar precisamente la necesidad que tiene el cerebro de aprender desde distintas vías. A veces decimos, uy, es que este chico es visual, este chico es kinésico, este chico es auditivo. Todos somos visuales, todos somos kinésicos, todos somos auditivos, todos somos seres humanos. A menos de que tengamos alguna discapacidad que nos limite en nuestros sistemas sensoriales, pero en realidad nosotros aprendemos constantemente con todo nuestro cuerpo y el cerebro es el que precisamente recibe todas esas sensaciones y las va acomodando. Y en el caso particular de las funciones ejecutivas superiores, pues va generando conceptos y esquemas conceptuales. Cada cerebro es único e irrepetible y se ve influenciado por su entorno y experiencias de vida. Eso es muy importante, ¿ok? Sabemos que hay estudios desde años anteriores, desde décadas anteriores, en donde hemos definido áreas específicas del cerebro. Recordemos a Wernicke, a Broca, en fin, los inicios de la frenología, cuando se indicaban una serie de áreas cerebrales. Pero quizás lo más importante acá es que cómo se conforma ese cerebro a partir del entorno. Ahí pongo un ejemplo que hace muchos años me brindó la doctora DeBoer de la Universidad de Kansas, que fue una de las profesionales que me permitió mis primeros contactos en el área de, en aquel entonces, la neuropsicología. Ella decía, vean el ejemplo de lo que es el cerebro. Y ella nos preguntaba, ¿cuántos tipos de nieve hay? La mayoría, que habíamos tenido oportunidad de ir en algún momento a algún lugar donde había nieve, pues levantábamos la mano y decíamos, de ahí, esa que cae, la blanca, la que es fría, con la que hacemos pelotitas y jugamos. Y entonces nos dice, ¿y qué pasa si nosotros le preguntamos eso a un niño esquimal? Y posiblemente el niño esquimal nos va a decir, existen 100 tipos de nieve. La nieve de la roca, la nieve del oso polar, la nieve donde puedo pescar, la nieve donde puedo encontrar hielo para hacer un iglú. Vean cómo el entorno hace que el cerebro se vuelva más sensible, por decirlo de alguna manera, a ciertos elementos que desde nuestra perspectiva, tal vez citadina y tropical, no logramos tener. Otro principio neuroeducativo es que el movimiento y el ejercicio mejoran las habilidades cognitivas. Y ahí eso es muy importante de entender que cuando hablamos de movimiento, cuando hablamos de ejercicio, no estamos hablando solamente de ir y tirarse una carrera de 5 kilómetros, sudar un ratito y quedar bastante agotados, ¿no? Pero recordemos cómo aprendimos nosotros a escribir en la escuela. Repasemos mentalmente los movimientos, los ejercicios repetitivos que nos ponía a hacer la maestra en aquel entonces para que lográramos, entre comillas, aflojar la muñeca. Y ahora pensemos en todas las distintas habilidades que hemos ido desarrollando que nos permiten precisamente mejorar las habilidades cognitivas a través del movimiento y del ejercicio. En algún momento determinado, en mi época, como ustedes ven, yo ya peino canas, no existían las computadoras en el tiempo colegio. Yo conocí las computadoras cuando llegué a la universidad, pero en el colegio nos daban mecanografía y entonces ese movimiento circular que se requería para escribir a mano pasó a ser un movimiento coordinado entre los dedos de la mano izquierda y la mano derecha para producir finalmente también un texto, que al final es un acto cognitivo.
y que requiere habilidades cognitivas de secuencia, de gramática, de lógica, de ideación, de pensamiento, incluso de creatividad, dependiendo de cuál sea el estricto que estemos haciendo. Bueno, también tenemos que el cerebro necesita del cuerpo como del cerebro. Eso es un principio básico, porque no podemos tener un cerebro ahí en un envase, ¿verdad?, fuera de un cuerpo humano. Pero no se refiere solamente a la parte fisiológica de sostenimiento, sino que se refiere al hecho de que aprenden de forma integrada. Y ahí pongo un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes a nivel de secundaria tuvieron en algún momento la posibilidad de hacer manualidades. Yo me recuerdo que en algún momento de mi secundaria yo aprendí a hacer macramé. Y al principio era súper difícil, pues, manejar los dedos y que por aquí va la cuerda y por aquí se saca y etcétera, etcétera. Y llegó un momento en que yo agarraba, ¿verdad?, las cuerdas del macramé y empezaba a hacer los movimientos casi de forma automática. Y cada cierto tiempo lo único que hacía era una revisión de cómo estaban quedando las líneas del tejido que yo estaba haciendo. Bueno, eso es un ejemplo de este principio que estamos hablando. El otro elemento importante es que el cerebro aprende a través de patrones, los detecta, los aprende y finalmente les da y encuentra un sentido para usarlos cuando advierte la necesidad. ¿Ok? Voy a poner dos ejemplos allí. Uno que es un poco más cercano a nuestro escenario en Costa Rica y otro que tal vez es un poco lejano del escenario costarricense. El primero se refiere a cuando aprendemos a andar en bicicleta. Básicamente, cuando logramos aprender a andar en bicicleta, es porque ya generamos un patrón de movimientos que nos permite coordinar nuestras piernas, nuestro cuerpo, nuestra visión, nuestras manos para lograr ese tipo de locomoción sin caernos. ¿Ok? Y después encontramos un sentido. ¿Por qué? Porque todavía la bicicleta nos da cierta libertad para hacer otras cosas. Y entonces ponemos esa habilidad básica de conducir una bicicleta o la trasladamos a aprender a saltar con la bicicleta, aprender a correr con la bicicleta, aprender a saber cómo usar mi bicicleta si estoy subiendo o estoy bajando una cuesta, etc. El otro ejemplo es cuando aprendes a usar un arma. Al principio, la mayoría de la gente piensa que cuando les ponen la diana, que es esa figurita, ¿verdad?, circular, que se pretende que usted, si es buen tirador, queda dentro de los dos primeros circulitos del centro, muchos piensan que eso se logra con una semana o con 2 semanas. Y hay muchos elementos que tienen que ver, desde el hecho del tipo del arma que estás usando, la hora del día en que estás disparando, si estás cansado, si no estás cansado. Es más, hasta tiene que ver con un elemento muy interesante, y es el hecho de que si tomaste o no tomaste café antes. Entonces, por ahí es por donde uno dice, bueno, qué interesante, o sea, hay un patrón, sacas el arma, haces, disparas, etc. Incluso dependiendo del tipo de arma. Pero los aprendes. Y, por ejemplo, en el entrenamiento de policía, lo que se busca es que la persona lo aprenda para utilizarlo solamente en el momento que hay necesidad. Entonces, vean que es interesante. Lo importante no es que el cerebro aprende un patrón. Lo importante es cómo lo va a utilizar y en qué ocasiones y con qué ajustes va a utilizar esa habilidad. Luego tenemos que las emociones matizan el funcionamiento del cerebro. Sabemos que el estrés tiene un efecto negativo y sabemos que las emociones positivas, como la motivación, tienen un efecto positivo en el aprendizaje. Eso es algo que sabemos independientemente de los microscopios electrónicos, de las resonancias magnéticas, de los GPS cerebrales. Eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Pero hoy logramos entender cómo se movilizan esas emociones, cómo se reflejan esas emociones, por ejemplo, en un mapa sacado por una resonancia magnética especializada. Lo otro es que el desarrollo del cerebro necesita un entorno enriquecido, que tenga una buena nutrición, descanso, dormir, un ambiente sociocultural estimulante
y emociones positivas también. Y allí igual tenemos ejemplos increíbles, ¿verdad? De chicos que cambiaron de ambiente y generaron un desarrollo rapidísimo de nuevas habilidades o ampliaron esas habilidades, como también ejemplos de chicos que entran a un ambiente un poco más reducido en estimulación y entonces decae, ¿verdad? Y eso es quizás una de las cosas que más preocupa, por ejemplo, a los papás cuando tienen que tomar la decisión de cambiar al chico de una escuela que es exigente a una que ellos consideran que no es tan exigente. Bueno, ¿qué cambios van a haber por allí? O sea, va a ser lo suficientemente estimulante, va a aprender lo suficiente. Entendiendo el aprendizaje no como la cantidad sumatoria de conocimientos, ¿verdad? No es que tiene más matemática, más español, más estudios sociales. No, una educación que lo prepare para ser un ser humano, más humano, que respeta a los demás, que respeta a su planeta, que entienda a los demás y que entienda a su planeta y sobre todo que se entienda y se respete a sí mismo. Bueno, esos son los principios neuroeducativos. Los repasé muy rápido, pero dentro de un rato vamos a retomarlos en otro ejercicio un poco más adelante dentro de la presentación. En cuanto al e-learning, vaya, eso es una tarea titánica, el poder encontrar una definición de e-learning. ¿Por qué? Porque uno hace una búsqueda y encuentra 60, 70 definiciones que son debidamente verificadas en lo académico, pero que tienen matices un poco diferentes. Yo me tomé la libertad de compartirles esta del 2004, es un poco viejita, pero me identifiqué con ella, que es la definición que daba la Dirección General de Telecomunicaciones de España, que dice que el desarrollo del proceso, que dice que el e-learning es el desarrollo del proceso de formación a distancia, reglada o no reglada, basado en el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones que posibilitan un aprendizaje interactivo, flexible y accesible a cualquier receptor potencial. Mi decisión básica de tomar esta definición va por la segunda parte de la definición, porque me identifico y porque también Colipro está trabajando en una perspectiva de aprendizaje como el que se describe acá, un aprendizaje interactivo, un aprendizaje flexible y accesible a cualquier receptor potencial. Más adelante vamos a ver un poco cuáles son los elementos que trabajamos en ese sentido. Bueno, debemos entender que el e-learning no es una educación diferente. El e-learning contiene muchos de los principios educativos. La única diferencia es la forma de entrega, la intermediación, el entorno en el que se da. ¿Existen diferencias? Sí las hay y las vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, partiendo de que el e-learning es educación y partiendo de que por otro lado tenemos las neurociencias, entonces hablemos de los puntos de encuentro que pueden haber entre las neurociencias y la educación para una mejor comprensión del aprendizaje, ¿verdad? O sea, porque lo que nosotros podemos aprovechar de las neurociencias siempre tiene que estar relacionado finalmente, como les decía, a una práctica educativa, al aprendizaje, a la enseñanza, a cómo lograr mejores procesos con los chicos y las chicas o con los adultos y adultas, porque eso también es otro elemento importante. Las neurociencias nos permitieron darnos cuenta de que educación no termina a los 25 o 26 años cuando ya terminas la universidad, sino que sigue el resto de vida. Es más, las personas que entran a su tercera edad y que empiezan a tener algún tipo de deficiencia o algún tipo de situación degenerativa también requieren una atención desde la parte neurocientífica. Benarós, Lipina, Segretín, Hermida y Colombo en el 2010, lo retoma Chuquipoma en el 2020, hace una propuesta de la construcción de puentes. Y ahora nos vamos a dar cuenta que hay algunos autores cubanos que también coinciden con esa perspectiva. Lo primero que nos dicen estos autores es que debemos buscar puentes según criterios disciplinares. ¿Qué significa eso? O sea, que podemos definir que entre la neurociencia y la educación puede existir una disciplina intermediadora, como lo puede ser la psicología educacional, como puede ser la neurociencia cognitiva, como puede ser algunos elementos o conceptos
de biología avanzada e igualmente la pedagogía. ¿Cuál de esas o cuál combinación de esas vamos a escoger? Pues va a depender mucho de la situación o el entorno en el cual nos estamos enfrentando. Siguiendo con estos autores, nos dicen también que podemos construir puentes basados en la formación de recursos humanos. En 3 vías. Número 1, formar a los educadores en neurociencias. Eso es vital. ¿Para qué? Para que el educador entienda de qué se trata la neurociencia, para que el educador entienda cómo se asocia la neurociencia con la educación. Y ahí hago una aclaración, la verdadera neurociencia, ¿verdad? O sea, no la neurociencia chamanística que a veces nos quieren vender de manera comercial. También es importante brindar información a los educadores sobre los niveles de análisis que implica la neurociencia. Eso es muy importante porque hay muchas experiencias de laboratorio neurocientífica que por ser experiencias mediadas por tecnologías de alta resolución o de alta evolución, evidentemente su traslado a un ambiente educativo no es tan sencillo, no es factible. ¿Okay? Tal vez podemos trasladar el conocimiento obtenido aquí para ver la adecuación de una metodología o de una práctica educativa. Pero no me veo a una clase de niños de preescolar, cada uno ahí con sus aparatitos, tratando de recolectar información de 20 cerebros de chicos plásticos, bueno, de un nivel de plasticidad alta, como lo es el cerebro de chicos de preescolar, conectados a una computadora con un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo que nos permita ver o sacar conclusiones. Todavía no hemos llegado allí, ¿ok? Pero sí podemos definir que lo que sale del laboratorio podemos aplicarlo en una práctica educativa. También es importante formar investigadores, a los investigadores de neurociencias en lo que corresponde a las teorías, a las metodologías y a la práctica educativa, considerando lo que acabamos de mencionar, las diferencias que hay entre el laboratorio y el aula. Eso es muy importante. Acá hemos tenido compañeros psicólogos, compañeras que son docentes, compañeros que son médicos, compañeros que son de distintas áreas de conocimiento. Bueno, puede que tengamos un neurocientífico sumamente versado en su campo, pero va a requerir de un docente igualmente versado en su campo para poder comparar, discutir de una manera dialéctica y diatrética cuáles son las coincidencias o las divergencias que puedan existir. Cuando seguimos en esta primera parte, dice que también debemos o podemos desarrollar puentes basados en un constructo común. De allí nos propone hacer definiciones conceptuales y operacionales para ambas disciplinas, definir provisoriamente la neurociencia. Vean que es interesante. Aquí estos autores nos definen la neurociencia educacional como una combinación de neurociencia cognitiva, psicología cognitiva y educación, pero específicamente orientado a lo que son las representaciones mentales. Igualmente también nos dicen, bueno, podemos analizar las trayectorias de desarrollo típicas de esas representaciones mentales y cuáles son sus implicaciones dentro del aprendizaje. Luego nos hablan de puentes basados en consideraciones metodológicas. Allí lo que nos dice es que debemos establecer comprensiones compartidas, y lo ponen entre una comilla, en la forma de definiciones conceptuales y operacionales posibles para transferir entre contextos de investigación. Y nos dice que podemos hacer observación directa de los constructos hipotéticos en el nivel de la activación neural, podemos validar constructos hipotéticos en el nivel del análisis comportamental, podemos hacer un análisis estructural y funcional de esas estructuras neuronales y podemos usar ese conocimiento para identificar y evaluar diferentes teorías acerca del comportamiento en el ámbito educativo. Vean que esta última parte es interesante porque nos confronta con cosas que hemos logrado tener un buen nivel de desarrollo a nivel de la neuroeducación, cosas que están como tareas pendientes y cosas que posiblemente a futuro vamos a ir viendo cómo se desarrollan.
También nos dice que debemos establecer puentes considerando la multiplicidad de niveles de análisis. Desde dos perspectivas: generar metodologías que traduzcan los conceptos que vienen de una disciplina en términos de la otra, generar un lenguaje común, y también identificar la información de procesos cerebrales para aplicarla en la construcción de modelos matemáticos y computacionales para comprender la asociación de esos fenómenos comportamentales con aspectos moleculares, celulares y sistémicos. ¿Ok? Vean que esto estamos hablando de cuestiones muy de laboratorio, no tanto de práctica aula, pero como lo hemos dicho anteriormente, esa información que obtenemos allí eventualmente puede ser traducida a una práctica educativa o al mejoramiento de una práctica educativa. Bueno, toda esta primera parte, lo que he tratado de hacer es exponerles un poco cuáles son los conceptos desde los cuales estamos visualizando esta ponencia, cuáles son las posiciones que podemos encontrar, pero creo que queda claro, y si no me equivoco, los compañeros y compañeras que están conectadas desde distintos países estarán diciendo: don Gonzalo tiene razón en eso, pero no tiene razón en lo otro. Y si eso está sucediendo, yo me siento muy tranquilo, muy contento, porque precisamente neuroeducación, como un campo nuevo de desarrollo, necesita de ese tipo de pensamiento crítico. Es muy importante. Uno de los elementos básicos en el desarrollo de cualquier campo del conocimiento es, como les decía ahora, primero, no creer en prácticas chamanísticas, y chamanístico me refiero a algo que no esté probado desde el punto de vista del rigor científico, y también cuidarnos mucho de los falsos expertos, ¿verdad? Porque hoy en día lamentablemente encontramos el mote neuro unido a un montón de áreas en donde uno dice: wow, o sea, ¿y a dónde están los artículos científicos y la producción intelectual y académica que me indique que todo esto que me están diciendo por acá pues tiene un asidero? Entonces, esos dos elementos son importantes. Ahora bien, Colipro es un colegio profesional de docentes y por lo tanto debemos tener un modelo pedagógico de esos esfuerzos que se refieren a la formación continua. Yo estoy muy consciente que esta filmina que estoy presentando es bastante difícil de visualizar. Mi intención no es hacer una exposición pormenorizada de todos estos elementos. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos algunos principios metodológicos, tenemos algunos elementos que nos identifican cuáles son las áreas en las cuales estamos logrando esa formación. Y por acá, en esta parte que está aquí, de color como moradito lila, en la parte de abajo, es donde me voy a concentrar. Entonces, es así, logré ampliarla para poder compartirla con ustedes. ¿Ok? Bueno, nosotros tenemos 4 grandes ejes de trabajo de nuestra oferta educativa como colegio. Uno que está orientado a las nuevas maneras de pensar, uno que está orientado a las nuevas formas de vivir el mundo, uno que está orientado al fortalecimiento de la interrelación con otras personas, y otro que está orientado al desarrollo de herramientas para integrarse al mundo digital. Son 4 aspectos que si yo me voy a la OCDE, los voy a encontrar. Si me voy a la UNESCO, los voy a encontrar. Si me voy a los saberes de Edgar Morin, los voy a encontrar. O sea, si me voy a la política educativa del sistema educativo costarricense, los voy a encontrar como el aprender a hacer, el aprender a hacer, etc. Y me imagino que a nivel iberoamericano, por las coincidencias que tenemos con otros nombres, palabras más, palabras menos, también nos identificamos con esas 4 grandes ejes de trabajo. Vean, por ejemplo, entonces que estamos hablando de mediación educativa, estamos hablando de evaluación para la transformación, investigación educativa, educación de calidad y cambios curriculares. Por otro lado, estamos hablando de espacios para el vínculo, la convivencia y el desarrollo profesional y humano, la educación de los derechos humanos, la equidad, la inclusión, los deberes ciudadanos. Estamos hablando de ciudadanía global, estamos hablando de educación para el desarrollo sostenible,
Estamos hablando del bilingüismo, que es un elemento muy interesante en donde se ha estado trabajando también la parte de neuroeducación, específicamente de la neurolingüística también, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es posible que, por ejemplo, nosotros acá bueno, pongo el ejemplo de Costa Rica, la mayoría hablamos español, con un poquito de costo hablamos inglés u otro idioma? Y nos encontramos con un chico de 17 años del centro de Europa y te habla 4 o 5 idiomas. Bueno, es interesante. ¿Qué está haciendo ahí la diferencia? El cerebro. ¿Será que el cerebro europeo será mejor que el cerebro de un costarricense o de un centroamericano? Posiblemente no. La diferencia es que hay un ambiente en donde en Europa en 3, 4 horas, incluso un automóvil, pasas de alemán a español, de español a italiano, de italiano a francés y de francés a portugués. Entonces, tienes una posibilidad mayor de estar en contacto con un ambiente más enriquecido desde el punto de vista lingüístico. El emprendedurismo también tenemos elementos de ciudadanía digital, innovación y tenemos la parte del aprovechamiento de las tecnologías digitales en ambientes educativos. Todos estos ejes de trabajo, sin caer en el peligro de ser reduccionista, pero tampoco de ser tan generalista, que al final de cuentas no sabemos de qué estamos hablando, en cada uno de estos ejes podemos ver reflejado algún elemento de los principios neuroeducativos que estuvimos revisando hace un momento. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos una tarea humana, esa tarea humana haya requerido un aprendizaje, esa tarea humana logró ese aprendizaje porque se requirió un planeamiento en el proceso de enseñanza y requirió práctica y requirió una estructura conceptual y requirió el uso de funciones ejecutivas superiores y el movimiento corporal, etcétera, etcétera. En esa medida estamos hablando de principios neurocientíficos aplicados a la educación. ¿Por qué? Porque educación, al igual que otras ciencias humanas, se encarga del desarrollo humano. Y el desarrollo humano está íntimamente ligado precisamente a la parte propiamente neurocientífica. Bueno, quisiera empezar ahora a compartir con ustedes cuáles han sido las experiencias que Colipro ha tenido en los últimos años. E igual vamos a ir hablando de esos elementos neurocientíficos que podemos ver reflejados. Creo que estoy bien de tiempo, ¿verdad? Es que como me pidieron que estuviera un poquito antes, entonces se me descuadró un poco la agenda, pero creo que voy bien. Yo hablo mucho, entonces cualquier cosa me avisan cuando ya tengo que ir cerrando la temática. Bueno, en cuanto a las experiencias desde Colipro antes de la pandemia, y vuelvo a insistir nuevamente en el hecho de que estamos utilizando la pandemia como un referente temporal, no porque las cosas dependan de la pandemia, sino porque ha sido algo bastante disruptivo. Antes del 2019 se privilegiaba la modalidad presencial para las acciones de formación continua, logrando una poca cobertura a nivel nacional. Tratan de imaginarse lo que es procurar llegar a 74,000 personas. Bueno, son 74 ahora. Hace unos 4 o 5 años, alrededor de 65 y así. En el 2020 se inicia el uso de la herramienta Zoom para actividades virtuales de corta duración y todavía lo mantenemos. Logramos una ampliación de la cobertura e igualmente diversificamos las formas de entrega. Webinarios, conversatorios virtuales, talleres virtuales, jornadas educativas virtuales y aulas invertidas virtuales. Esta fue una primera experiencia que podríamos llamar neurocientífica. ¿Por qué? Porque resulta que las mismas personas colegiadas nos decían, wow, qué interesante. Yo antes pensaba que a través de la virtualidad no se aprendía. Yo antes pensaba que estudiar a través de la virtualidad era fácil. Yo antes pensaba que hacer cosas a través de la virtualidad le regalaban a uno la nota o pensaba que al final de cuentas era algo no valioso.
Y se da entonces el fenómeno de que hay una buena cantidad de personas colegiadas que incluso también aprovechan una situación que sé que ocurre en la mayoría de nuestros países. Tenemos un seminario muy interesante o tenemos una charla muy interesante y de ahí hay que traer a todo el mundo a San José, que es la ciudad capital de Costa Rica, a un auditorio donde tal vez me caben 150 personas para poder dar esa charla. Mientras que con Zoom te puedes tener inclusive una sala para 500 personas que se conectan desde cualquier parte del país. Ya eso en sí implica un cambio en la forma en que la gente orienta su atención, desarrolla su memoria, se dispone a aprender, a escuchar, porque no es lo mismo estar en un auditorio, tal vez con 18 grados centígrados, ¿verdad? Que los auditorios siempre están más fríos de lo normal, a estar en la casa, en pantuflas, a estar en la casa tomándose un té, a estar en la casa tal vez chileando al chico, porque tengo un chico pequeño y entonces lo estoy chileando mientras que escucho la charla. O sea, son ambientes de aprendizaje, pero también ambientes enriquecidos porque hay otros factores que están influyendo, que pueden influir positiva o negativamente. Avanzamos entonces y resulta que también tenemos que en el 2020 iniciamos la oferta de cursos virtuales. Crece exponencialmente la cobertura a nivel nacional. Antes atendíamos quizás 30 cursos, 40 cursos al año. Hoy estamos ofertando un promedio de 30 cursos cada 2 meses, para que tengan una idea. No es que tenemos 600 cursos, ¿verdad? O 400, o sea, tenemos una oferta específica, pero lo que hacemos es que vamos iterando y lo vamos cambiando en el tiempo, e igual en cada una de esas vueltas logramos alcanzar una población cercana a las 2.500 personas. Entonces, hubo un crecimiento exponencial de la cobertura. Pero también eso nos llevó precisamente a estudiar elementos de accesibilidad, a estudiar elementos de cómo el cerebro aprende a través de una pantalla, a estudiar elementos de cómo el cerebro aprende, la persona aprende, sin la necesidad de tener un tutor ahí presencial, porque igual también nos vamos a dar cuenta que hay cursos en donde hay un mediador y hay cursos en donde no hay un mediador, porque también diversificamos la oferta, pensando en los distintos niveles de ejecución y en los distintos estilos y en los distintos gustos, por decirlo de alguna manera, que tenía la población. Entonces, en este momento tenemos cursos de 16 horas, de 20 horas, de 40 horas, tenemos cursos mediados y no mediados, y tenemos algunos programas modulares de 64 y 96 horas. Ahora, cuando hablamos, y sabemos los que trabajamos en educación virtual, que cuando hablamos de 40 horas, no es que estás conectado 40 horas a la computadora, ¿verdad? Pero el tiempo instruccional está calculado para ello. ¿Cuál es la oferta temática relacionada con el tema de neurociencias y neuroeducación que tenemos? Hemos desarrollado cursos sobre la atención al trastorno del espectro autista en el aula, la atención a lo que es el síndrome de Down. Hemos desarrollado cursos sobre el diseño universal de los aprendizajes. Hemos desarrollado cursos sobre el desarrollo del lenguaje, igualmente sobre la relación que hay entre el cerebro y el aprendizaje. Y este año particularmente estamos trabajando en el desarrollo de 2 módulos de 40 horas sobre neuroeducación específicamente. Precisamente en la línea de uno de los puentes que hablaban ahora los autores, ¿verdad? Que refiere Chiquipoma, que nos dice que tenemos que formar a los educadores en neuroeducación para que entiendan pues precisamente qué es neuroeducación y cómo poder aplicarla. Bueno, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas? Aquí voy a poner un poquito más de velocidad, me quedan creo que 12 minutos aproximadamente. Dice, estudiantes y docentes debieron desaprender y aprender para enfrentar las nuevas exigencias que implican los entornos virtuales. Esa fue la primera lección que no solamente Colipro aprendió, sino que lo aprendimos todos. Con la pandemia, con el encierro y por lo tanto con la virtualización forzada de muchas tareas que tuvimos que empezar a hacer. También se demostró, o más bien la virtualidad nos demostró una vez más, que debemos diversificar las actividades de acceso para los estudiantes en el proceso educativo. La lectura, el dictado, la repetición,
Vaya, es importante, pero no solamente no son las únicas técnicas que existen. Las herramientas tecnológicas integradas nos pueden permitir generar pues una mayor diversificación. Y al rato, no sé, Sandra, que no estaba yendo bien en su proceso educativo en un momento determinado, se engancha con una metodología, con una práctica o un esquema de trabajo que le permite avanzar y que tal vez es una metodología que sea exclusiva de aplicación en los entornos virtuales. Descubrimos también elementos únicos que subyacen a los entornos virtuales sobre cómo enseñamos y cómo aprendemos, cómo aprende el cerebro. También nos dimos cuenta que las restricciones producto de la pandemia y la poca actividad física desde lo virtual afectó la disposición al acto de enseñar y al de aprender. Ha habido una baja en esa disposición en un buen porcentaje de la población docente y en un buen porcentaje de los estudiantes. En algunos casos por un asunto de accesibilidad, ¿verdad? O sea, porque tenemos zonas donde hay full internet, como zonas en donde hay que montarse en el palo de guayaba para poder recibir señales del celular. Eso es muy real en cuanto a cobertura. Pero más allá de eso, nos hemos dado cuenta de que la disposición ha sido diferente, la ha afectado. Bueno, también tenemos que la ansiedad, el estrés y las horas máquina, estar al frente de la pantalla, disminuyeron aún más la actividad física. Muchos de nosotros hemos aumentado de peso y muchos de los chicos y muchos de nuestros estudiantes han aumentado de peso. Con el debido efecto que tiene eso en la disposición también para aprender y enseñar. Igualmente, hemos aprendido que un buen planeamiento debe considerar patrones que mejoren el aprendizaje, aún dentro de los entornos virtuales. Esto es muy importante. Vamos a ver. A veces pensamos que la tecnología es la que hace el aprendizaje. No, el docente sigue siendo el que maneja eso. El docente es figura importante en ese proceso. La tecnología es un medio, no es un fin. El fin finalmente es lograr enseñanza y lograr aprendizaje. Entonces es muy importante entender que si yo uso la tecnología, aunque, por ejemplo, una aplicación tenga un patrón específico de uso, yo tengo que pensar si ese patrón ajusta a mis estudiantes y ajusta a lo que yo quiero en mi proceso de enseñanza. Es muy importante. Lo otro es que la adaptación a la virtualidad cambió la forma de expresar las emociones, pero no cambió la naturaleza de estas. O sea, todos seguimos siendo seres emocionales, pero las expresamos de forma diferente. Y es interesante porque cuando uno tiene una reunión en donde está todo el mundo con la pantalla y la cámara abierta, uno termina dándose cuenta que está como si estuviera en WhatsApp, o sea, porque tiene todos los emoticones de WhatsApp ahí en esa pantalla de Zoom. Hay unos con cara larga, otros con sonrisa, otros enojados, otros con cara de tristeza, otros con cara de susto, otros con cara de ansiedad, etc. La virtualidad cambió las formas de interacción social más allá de lo ya hecho por las aplicaciones sociales como Facebook, como Instagram, etcétera. Y ahora, aparte de que teníamos esa situación, ya los chiquillos ni siquiera pueden salir un rato allá a la calle, ¿verdad? Porque el bichito este COVID-19 anda por todo lado y es un riesgo, pues, para todos. Si se han dado cuenta, en letra pequeña, en la parte de abajo, están los principios neuroeducativos que vimos al principio de la exposición y los estamos comparando con las lecciones aprendidas durante la pandemia. Entonces avancemos. ¿Qué es lo que se espera para después de la pandemia? Algunos dicen que ya estamos en pospandemia. No es cierto, todavía no. Hasta que no volvamos nuevamente a una presencialidad como la que teníamos antes de la pandemia, todavía no ha pasado la pandemia. Pero entonces, uno, y ojo para todos aquellos que quieran hacer doctorados o que quieran hacer una maestría y que quieran tener líneas de investigación. Ok, debemos aprovechar los avances logrados durante la pandemia con la inserción de la virtualidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. No es que porque volvemos a la presencialidad abandonamos el maletín virtual y entonces volvemos a las prácticas de antes. Sería un contrasentido, pero debemos entender
que estamos obligados a ello. Debemos investigar los efectos de la virtualidad en el aprendizaje desde la perspectiva de las neurociencias. Y mucho enmarcado dentro de lo que es infodemia y de lo que es infoxicación. Es más, ya se habla del síndrome del quemado virtual en algunos docentes a nivel iberoamericano que ya no resisten estar más de 6 o 7 horas al frente de una pantalla. Debemos preparar un regreso a la presencialidad considerando los cambios en el entorno social y el manejo de las emociones. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque hemos pasado tanto tiempo encerraditos con una restricción en nuestras relaciones sociales que posiblemente nos va a costar mucho a nosotros y a nuestros estudiantes cuando regresemos nuevamente a la presencialidad, retomar esos patrones de comunicación directa que teníamos antes. Debemos entender que la tecnología vino para quedarse. Por ahí hay 2 o 3 compañeros a través del Congreso que mencionaron esa frase, y es cierto, la tecnología vino para quedarse, pero también vino para quedarse para ampliar y diversificar las formas de entrega, o sea, las formas virtuales, las formas semipresenciales, las formas presenciales, y todavía me falta una allí, las formas presenciales con ayuda o auxilio de la tecnología. Y debemos continuar con los esfuerzos para alcanzar un mayor nivel de uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de profesores y estudiantes. Y eso es vital. La pandemia nos demostró que aquel cuentito que los chiquillos eran nativos digitales y que manejaban la tecnología y que el profesor no la manejaba y que eso lo ponía en desventaja, se fue cayendo en pedazos porque nos dimos cuenta que tanto docentes como estudiantes, el manejo de la tecnología que tenían era tangencial. No era un manejo utilitarista, no era un manejo de producción académica, no era un manejo de desafío intelectual o de desafío cognitivo. Bueno, avancemos. ¿Cuál es la conclusión? Vieran qué interesante. O sea, yo me rebané la cabeza bastante pensando en qué concluir de esta ponencia. Porque si se dan cuenta, estoy hablando de Colipro, que es la institución donde yo trabajo, pero estoy hablando en realidad de la realidad educativa que vivimos todos y todas en nuestras aulas, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones, en nuestros países, inclusive en el área iberoamericana. Entonces, el filósofo fenomenológico francés Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, nacido en 1908 y pasa away en el 1961, nos da esta frase. Dice, no hay que preguntarse si percibimos verdaderamente el mundo. Por el contrario, hay que decir que el mundo es aquello que percibimos. ¿Y por qué lo pongo como conclusión? Porque es interesante. Por aquí tenemos el mundo. Bueno, vamos a ver, aquí ven la mano, aquí tenemos el mundo y por aquí tenemos la percepción que nosotros generamos. ¿Y qué es lo que tenemos en el medio? Un ser humano con un cerebro que filogenéticamente se ha ido desarrollando a través de millones de años y que nos permite hacer, entender, conocer, desarrollar, investigar, crear como lo hacemos hoy en día. Entonces, vean que es interesante, en el año 61 ni siquiera existían las computadoras, pero ya se hablaba, como también lo hablaron Aristóteles y lo habló Hipócrates en su momento, se hablaba de esas imágenes mentales que nosotros desarrollamos, que luego las definimos como conceptos y que luego descubrimos que esos conceptos generan una amplitud inmensa de estructuras que nos permiten el pensamiento, característica principal nuestra como seres humanos. Agradezco este espacio en caso de que alguno de ustedes pues tuviera algún elemento adicional fuera de las preguntas que vamos a tener ahora que quisiera consultar o compartir, porque yo creo firmemente en las comunidades de aprendizaje. De hecho, para el próximo año estamos desarrollando algunos proyectos con
en Colipro con otras instancias en ese sentido de las comunidades de aprendizaje. Entonces ahí les refiero el correo electrónico institucional y el teléfono también institucional propios para que pues ustedes puedan tener eventualmente una comunicación y un intercambio, si así lo desean, en el nivel académico y en el nivel de investigación y práctica de la neuroeducación. Dejo de compartir pantalla para que pues nos podamos ver más claramente y no sé si la compañera Isabel pues tendrá ya algunas preguntas, ¿verdad? Sí, gracias, don Gonzalo. Bueno, han sido más los comentarios acerca de lo interesante de la ponencia que las preguntas. Sin embargo, sí tenemos algunas. Le comento una, dice, ¿qué opina de la situación de estudiantes de comunidades de atención prioritaria que no cuentan con recursos tecnológicos para accesar a la educación virtual? Ok, es interesante porque sí, o sea, la pandemia nos desnudó. A todos los sistemas educativos a nivel mundial, la pandemia nos desnudó y nos dejó al viento las cosas buenas y las cosas malas o las cosas que debemos mejorar en nuestros procesos y sobre todo en las coberturas. Al inicio, pues fui presentado como experto en innovación y tecnología y mi doctorado está orientado a apropiación de tecnologías. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque en las zonas de atención prioritaria, uno de los principales problemas es que los chicos o no tienen un dispositivo lo suficientemente avanzado o no tienen la conexión esa individual de la que algunos de nosotros disfrutamos desde nuestras casas o desde nuestras instituciones. Pero hay un área dentro de lo que es los entornos virtuales y el aprendizaje virtual, el e-learning, que se está desarrollando en donde, por ejemplo, Moodle permite que el estudiante se conecte 5 minutos, baje la actividad y pueda realizarla offline. O sea, que no necesita un ancho de banda constante, que no necesita gastar los 3,000 colones, para que tengan una idea, 3,000 colones son $5 en Costa Rica aproximadamente, de la recarga que hizo ahora el fin de semana para estar chateando con sus amigos y que se le va en solo bajar una imagen o en estar haciendo la tarea en línea. Entonces, podemos pensar en esas opciones offline. Podemos pensar también en algunos proyectos como el Google Cartoon. El Google Cartoon, vamos a ver, es un programa de realidad virtual que igual lo que ocupas básicamente es hacer los anteojitos en cartón, por eso se llama Google Cartoon, tener una licencia para la API de Google, ¿verdad? De realidad virtual, pero ocupa solo un celular que puedes hacer rotar entre tus estudiantes. Entonces, debemos entender que en el caso de poblaciones como las que estamos conversando, la tecnología se va a convertir, o la forma de entrega que vamos a utilizar de la tecnología es actividad presencial con auxilio de la tecnología. No va a ser bimodal, porque implica por lo menos un 50% de virtualidad, conexión online, y no puede ser virtual porque implica un 100% de conexión online, ¿ok? Entonces, eso es una opción. Pero igual, eso no significa, eso no implica que no debamos seguir en un esfuerzo constante y en una lucha constante para que esa conexión y esos dispositivos lleguen también a estas poblaciones. Pero por ahora creo que esos elementos de manejo didáctico en el aula y metodológico, pues pueden ir resolviendo algunas de las principales limitaciones, perdonen, que básicamente es eso, o sea, el no tener una conexión o el no tener un dispositivo. Claro. Nos preguntan ahora sobre los cursos de Colipro, que a veces es difícil accesarlos. Supongo que habrá mucha gente tras los cursos y pues se acaban los cupos y mucha gente se queda sin el curso.
Viera que es interesante, sí, efectivamente nosotros desde lo interno, yo formo parte del equipo precisamente que desarrolló el proyecto y que está ahora precisamente dándole seguimiento en Colipro, nos hemos dado cuenta de ello. Nos hemos dado cuenta de varias cosas. La primera, hay cursos que son sumamente perseguidos, ¿verdad? Eso es como cuando uno entra a una tienda y uno dice, mira, qué interesante, ese tipo de galletas se gastó más rápido que el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez hay una mayor identificación, porque tal vez hay una mayor necesidad, o porque tal vez es un tema que en ese momento está en boga o está siendo exigido por el Ministerio de Educación Pública. ¿Ok? Como hay otros cursos que han mantenido pues un comportamiento relativamente estable a través del tiempo en su demanda. Somos, y digo somos porque yo soy colegiado también, somos 74,000 personas colegiadas. A nivel nacional no existe ninguna plataforma que soporte 74,000 conexiones. La única más grande es la Universidad de Costa Rica, que soporta 25,000 conexiones y ellos tienen 4 servicios de servidores independientes. Nosotros tenemos un servicio de servidor independiente. ¿Ok? Entonces, siempre, lamentablemente, y en eso voy a ser muy honesto, siempre la demanda va a ser mayor a la oferta. En algunos momentos incluso nos sucedió que hasta se nos cayó la plataforma, y lo digo públicamente porque al MEP se le cayó la plataforma. Yo sé que algunos compañeros que están por acá, de los ponentes, posiblemente también las plataformas institucionales se cayeron en el momento que hicieron ¡pum!, por la parte de la pandemia. Bueno, ya eso está, lo hemos trabajado en los últimos 6 meses para que en lo posible las personas puedan conectarse y que no se encuentre con el error de acceso, no puedes entrar, etcétera. Pero igual también quiero comentarles, por ejemplo, la última matrícula que fue ahora en mayo, teníamos 2,850 cupos y a un cuarto para la hora en que íbamos a empezar a hacer la matrícula, ya teníamos 32,000 conexiones. O sea, teníamos 32,000 personas haciendo fila para ver en qué momento podían entrar para poder hacer su matrícula. Estamos trabajando en ampliar la cobertura, estamos trabajando también en otras formas de entrega. Por ejemplo, si no tuviste la posibilidad de entrar a un curso de 40 horas sobre un tema, bueno, posiblemente te vamos a ofrecer un ciclo de 3 talleres que también suman 40 horas de ese mismo tema, que puede ser que sean presenciales o semipresenciales. Estamos trabajando en eso. Tenemos apenas 2 años de maduración en el proyecto y les cuento que en 2 años hemos diseñado 48 cursos con recurso externo y con recurso interno. Y eso es un récord nacional de diseño de cursos, ¿verdad? Porque regularmente cuando revisamos otras plataformas encontramos que por año se desarrollan 4 o 5 cursos nuevos. Nosotros hemos llegado, como les digo, a esa cantidad. Pero mi mensaje en este sentido, para concluir con la respuesta, es que lo sigan intentando. Nosotros desde adentro estamos tratando de mejorar para que ojalá todos en su momento tengan acceso a esa formación y a esos cursos que tienen de interés. Don Gonzalo pregunta, al no ser pagados los cursos, ¿no los reconocería el Servicio Civil? Bueno, eso es interesante porque eso es una situación que se resolvió ya hace meses. Los compañeros que estén conectados, que son colegiados y que ya han llevado cursos, van a encontrar que creo que en los últimos 3 bloques aparece una explicación en el certificado que dice que ese curso, el costo de ese curso, es cubierto con la colegiatura que la persona paga. Excelente. Y el MEP la acepta. El MEP la acepta, ¿ok? Pero ahora tenemos otro escollito y quiero también ser honesto en ese sentido. O sea, ya resolvimos eso. Ahora el MEP, por cada curso que ustedes reciben, está pidiendo la famosa bitácora.
que es un registro en donde supuestamente yo tengo que decir que doña Isabel estuvo de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde conectada, entonces le sumo 2 horas. No hay ninguna plataforma que pueda hacer eso, a menos de que pagues un desarrollo de $60,000 y aún así se escapa. Pero también es una mala comprensión de la virtualidad, porque en la parte virtual vos hablas de lo que es tiempo instruccional. Yo puedo meterme al curso en este momento, leer la actividad, bajo el PDF, cierro la plataforma y duro 2 horas leyendo el PDF y haciendo la tarea que me pidieron. Eso no va a quedar registrado en la plataforma. Pero hay una calculadora de tiempo instruccional ya desarrollada por la Asociación de Universidades Privadas de Estados Unidos y Canadá, que nos permite decir, ok, efectivamente, esa lecturita de PDF de 15 páginas vas a durar aproximadamente 1 hora y media para leerla. Te pedí una tarea, vas a durar 40 minutos haciéndolo. Y te pedí entregarla en cierto formato, se te suman 15. Ah, ok, entonces sumemos. Entonces, estamos habilitando eso. Lo que pasa es que todo está en stand-by en este momento porque se presentaron varios recursos de amparo. En general, en Costa Rica, para los compañeros que no son de acá, el recurso de amparo implica la suspensión del acto administrativo. Entonces, si el MEP está pidiendo la bitácora, mientras que no haya una resolución de la Sala Cuarta a favor o en contra de los recursos que se presentaron, se suspende el acto administrativo como una protección, en este caso, a los docentes. Entonces, eso nos está dando un poquito de tiempo para seguir trabajando en esto del concepto del tiempo instruccional, pero les soy honesto, no resuelve hasta tanto no sepamos qué es lo que nos va a decir la Sala Constitucional con respecto de si esto que está generando el MEP, que por todo modo sí existe como requisito, pero ahora lo están aplicando, si es constitucional o no. Y sobre todo en términos de que están pidiendo de todos los cursos, o sea, de la fecha en que salió el comunicado para atrás. Y en Costa Rica la ley no es retroactiva. La normativa no aplica de forma retroactiva. Pero eso lo resolverá la Sala Cuarta. Ok. Don Gonzalo, nos preguntan, ¿cree usted que hay apatía docente para actualizarse? Vaya, vaya. O por el contrario, diría yo también, si más bien usted cree que sí hay ese deseo. Lo hay y me voy a referir a un concepto que todos conocemos. Que bien manejado nos permite mejorar el proceso educativo y que mal manejado finalmente lo que terminamos es encasillando a nuestros estudiantes. Recordemos que en todo proceso humano hay altos ejecutores, medianos ejecutores y bajos ejecutores. Por ahí dirían, los que jalan la carreta, los que empujan la carreta y los que se montan encima de la carreta para ser jalados. ¿Ok? Y eso no es un fenómeno exclusivo de los docentes. Así los hay abogados, así los hay médicos, así los hay ingenieros. Ya, yo me recuerdo que hace muchos años, cuando recibí mis primeras lecciones de neurología en la Universidad de Costa Rica, mi profesor tenía un cuadernito con sus apuntes. El cuaderno estaba arrugado y amarillo. Y él mismo, yo estaba en los años 80, y él mismo se jactaba que era el mismo cuadernito que utilizaba desde inicios de los años 70. Y el señor era considerado una figura representativa de la neurología en Costa Rica. Entonces, por eso ahora yo hice la advertencia de tengamos cuidado con las prácticas chamarísticas y con los falsos expertos, ¿verdad? Pero igual, o sea, volviendo a la pregunta, siempre vamos a encontrar gente que va a requerir ser jalada en la carreta. El punto es que los que estamos jalando la carreta y los que estamos, vamos a ver, empujando la carreta, no caigamos en la trampa de subirnos todos encima de la carreta, porque entonces todo se detiene. Recordemos que el sistema educativo de un país somos todos. No es un ministro, no es un secretario de educación, no es el director regional o el asesor, no.
la diferencia empieza desde los 48, 50 o 30 metros cuadrados que yo tenga en mi aula y lo que yo hago dentro de ese entorno. Y hoy en día del entorno, ¿verdad?, de la pantalla que tengo en términos propiamente de las experiencias virtuales. Claro, todos somos parte. Y última pregunta, don Gonzalo. Dice, otros colegios profesionales denuncian a las personas que ejercen su profesión de manera ilegal. ¿Puede Colipro hacer lo mismo con las personas que ejercen la docencia de manera ilegal? Bueno, les comento que la Ley General de Colegios Profesionales, así como los principios que rigen a la Federación Costarricense de Colegios Profesionales, eso es uno de los primeros elementos de trabajo. Cuidar precisamente que las personas que están ejerciendo la profesión, sea cual sea, efectivamente estén en regla. Y estar en regla significa que han pasado por un tamizaje, que en nuestro caso es la colegiatura, donde se revisan todos los atestados académicos y todo que esté en orden para poder ejercer. Aún así, seguimos teniendo ciertos sectores educativos en donde es como, volvamos a ver para el otro lado, porque yo lo que necesito es un profesor que me dé estas clases, que me cobre barato, que no tenga que meterlo a la caja costarricense del Seguro Social, o contrata a mi prima que acaba de venir de un viaje de Estados Unidos por 6 meses y entonces la contrata como profesora de inglés. Y todos y todas conocemos experiencias de ese tipo. ¿Ok? En la reforma que se hizo en el 2014, el reglamento de Colipro, se incluyó un cambio significativo y fue que la Fiscalía Nacional salió de la Junta Directiva. O sea, antes se formaba parte de la Junta Directiva. Ahora es una instancia, es un órgano, como lo definimos en Colipro, independiente y autónomo, con personal a cargo, abogados, analistas curriculares, sociólogos, investigadores, que permiten precisamente dar seguimiento no solamente al hecho de si doña Isa está o no colegiada y está dando clases, o si nunca se colegió, o si no está pagando o si está pagando, sino también a otro tipo de situaciones que pueden afectar finalmente el prestigio docente, que pueden afectar finalmente a la sociedad costarricense y que pueden afectar también, ¿por qué no?, el prestigio del colegio. ¿Puede hacerlo? Sí. Y más bien la ley lo exige. Hace como año y medio, 2 años, la Fiscala General de la República en conferencia de prensa nacional lo dijo claramente, que todos los colegios profesionales tenían la obligación de tener una unidad, un departamento, una instancia, un órgano de fiscalía y que debían precisamente hacer ese seguimiento, velar por el cumplimiento legal de la profesión. Ahora bien, no podemos esperar que Colipro tenga 300 personas que anden por el país viendo y preguntando en cada institución si tal o cual cumple o no. No somos la Caja Costarricense del Seguro Social, que llega a hacer chequeo de cuántos trabajadores tienes, etcétera. No somos Hacienda, que llega a hacerte un estudio de los libros. No podemos hacerlo por ley, no lo podemos hacer. Podemos hacer visitas, sí, pero hay otra forma en la cual también se les ha pedido colaboración a los colegiados, porque igual falta comete la persona que ejerce ilegalmente como aquel colegiado que sabe que éste está ejerciendo ilegalmente y se queda calladito. Uno como colegiado tiene la obligación también de presentar la denuncia, con la característica de que esas denuncias son privadas, son confidenciales. Entonces, si yo denuncio a alguien, no es que van a decir, ah, mira, si es que Gonzalo Mesa te denunció. E igual también, cerrando este tema, a veces esperamos que así como salen casos como Cochinilla o el Puente de la Platina y todas esas cosas que políticamente hemos visto en nuestro país en los últimos días, tal vez esperamos que las fiscalías de los colegios hagan lo mismo. Pero es importante entender que todos, independientemente de cuál sea su condición, seguimos protegidos por el marco legal del país, que implica que todo proceso, legal o administrativo, es confidencial.
hasta tanto no haya una resolución. Y que aun cuando haya una resolución, esa resolución a quien se le comunica es a los encartados, en ese sentido. A menos de que exista una situación, y el reglamento, el código ética lo establece claramente, a menos de que implique un delito tipificado penalmente en nuestro código procesal penal. Pero fuera de eso son actos administrativos, entonces el debido proceso exige confidencia, exige igualdad de condiciones, exige también comunicaciones personalísimas en cuanto a ese tipo de condiciones. De hecho, por ejemplo, en un proceso administrativo, si yo quiero que el abogado atienda mi caso, yo tengo que generar un documento escrito donde diga que este señor o esta señora está autorizado para seguir mi caso, ¿verdad? No es de que aparece por ahí el abogado y dice, mira, es que yo soy el abogado Gonzalo Mesa. Mire, qué pena, pero en el expediente no hay una autorización. Muy bien, don Gonzalo, ha sido sumamente claro. AEG Costa Rica le agradece su ponencia, la aclaración a todas estas dudas que son de todos los docentes, y le pediría entonces una conclusión de parte de Colipro para este congreso. Bueno, efectivamente, se me pidió esa segunda tarea, entonces estos días han sido muy productivos. Saludos nuevamente para todos y todas. Ahora sí voy a hacer un poco más lectura porque para ordenar ideas pues preparé un pequeño documento. Entonces discúlpenme si en algunos momentos no veo directamente a la cámara. Se me ha solicitado hacer el cierre de este primer Congreso Mundial de Neuroeducación Costa Rica, cambiando paradigmas desde la neuroeducación. Tarea nada sencilla, pues hemos tenido la oportunidad de escuchar y aprender sobre las experiencias de distintos ponentes iberoamericanos en una diversidad caracterizada por puntos de encuentro y de divergencia en sus enfoques. Mas esto último no debemos entenderlo como una desventaja, sino como la dinámica natural que lleva a la construcción de cualquier nuevo campo de conocimiento, como es la neuroeducación. En ese sentido, sabiendo que pueda cometer omisiones o inclinarme más hacia uno u otro de los enfoques expuestos, deseo compartir con ustedes 4 aspectos que considero nos obligan a continuar en la reflexión sobre la neuroeducación. Y voy a permitirme compartir, permíteme un momento, otro PowerPoint. Vamos a ver si lo tengo por aquí ya preparado. Ahí está. Que también resulta muy cansado estar viendo a la misma persona por mucho tiempo, entonces voy a hacerme acompañar por estas imágenes que tengo por acá, que he preparado. Bueno, el primer aspecto se relaciona con la evolución histórica de la neurociencia. Pues debemos conocer de dónde venimos para entender qué somos y hacia dónde vamos. Big Brain nos comparte esta línea de tiempo de la evolución de las neurociencias, de la cual extraemos algunos momentos primordiales. Empezamos en la antigua Grecia con Hipócrates y Aristóteles como sus exponentes principales en el siglo IV a.C. Y seguimos con Galeno en el siglo II a.C. Muchos siglos después, viene la invención del microscopio por Janssen en 1590, que nos permite por primera vez ver objetos que a simple vista o con lentes de aumento normales eran imposibles de ver. Siglo y medio después, Gall nos presenta la nefrología, Broca hace sus observaciones que permiten la localización del lenguaje y Wernicke describe las afasias. Recorremos otro siglo más y Adrian y Sherrington, premios Nobel,
describen la función neuronal. Carol y Ruska desarrollan el microscopio electrónico. En los 10 años antes de finalizar el siglo XX, Ogawa desarrolla la resonancia funcional magnética. Rizzolatti nos habla de las neuronas espejo. Sandel, Ringard y Carlson plantean la transducción de señal en el sistema nervioso. Y ya en pleno siglo XXI, O'Keefe y su equipo desarrollan el GPS cerebral. Quizás lo más visible de la figura es ver cómo, a partir de la introducción de la tecnología, se da una mayor cantidad de avances significativos en la comprensión del funcionamiento del cerebro humano. Un segundo aspecto que deseo compartir con ustedes es el de los desafíos de la neurociencia en el siglo XXI. El doctor Sergio Raúl Ojeda, investigador senior del Oregon National Primate Research Center de la Universidad de Ciencias y la Salud de Oregon en Estados Unidos, en su lección con motivo de su investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba en el 2011, nos delinea 4 áreas de investigación que a su parecer constituyen las bases para que la neurociencia avance mucho más. Estas áreas son el estudio de las influencias ambientales y hormonales en el desarrollo del cerebro, la vejez del cerebro y las enfermedades neurodegenerativas, las bases moleculares de la conducta y de las enfermedades mentales, y la terapia génica del sistema nervioso. Valga decir que el doctor Ojeda es doctor en medicina veterinaria, pero que ha desarrollado una amplia producción en investigación sobre neurociencia. Ahora bien, revisemos el tercer aspecto, denominado el impacto de las neurociencias en la psicología educacional. El inicio de este impacto, como vemos en la figura, coincide con el desarrollo del microscopio electrónico y la posibilidad de estudiar estructuras tan pequeñas como el ADN. En este resumen, subido por John Rivera Castro Strip en el año 2018, encontramos muchas de las temáticas que han sido tratadas en este congreso. Así visualizamos, por ejemplo, la propuesta de complementación de los hemisferios cerebrales en los años 70 del siglo pasado, el planteamiento del aprendizaje cooperativo y el estudio de las emociones en los años 90, y la aplicación de los conceptos de alostasis y homeostasis incompleta en educación especial en la primera década del siglo actual. Valga resaltar también que a inicios de los años 2000 encontramos el concepto de los neuromitos. Igualmente, es importante resaltar que la neuroeducación aparece como catalizador de nuevos modelos psicológicos y principios de aprendizaje en los últimos 20 años de este siglo. Pero, entonces, ¿cuáles serían los desafíos de la neuroeducación en el siglo XXI? La doctora Lourdes Guitart Pérez Puelles, doctora en Ciencias Psicológicas, investigadora titular y profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona en La Habana, Cuba. En su artículo Neurociencia Educacional, un nuevo desafío para los educadores, publicado en la revista Didascalia Didáctica de Educación, volumen 12, número 2, de abril-junio de este año 2021, nos propone los siguientes aspectos como líneas de investigación en cuanto a esos desafíos. Nos habla que debemos comprender el momento óptimo para determinados tipos de aprendizaje, especialmente en adolescentes y adultos mayores, a partir de los hallazgos de lo que hemos llamado periodos críticos. Debemos profundizar en el aprendizaje por imitación y el aprendizaje social, así como la influencia de factores socioculturales en la constante reconfiguración de las conexiones neurales bajo las nociones de neuronas espejo y plasticidad neuronal.
También debemos trabajar en la comprensión de la interacción entre el incremento del conocimiento y el declive de la función ejecutiva y la memoria. Debemos indagar sobre las redes de actividad neural y el rol de la función ejecutiva y la memoria para informar y modificar modelos cognitivos asimilados por las teorías del aprendizaje. Igualmente es importante desentrañar los mecanismos neuronales de las emociones, subrayando el impacto del estrés sobre el aprendizaje y la memoria y los factores que pueden lograr el autocontrol y el manejo emocional. En particular, la interacción del cerebro emocional del adolescente y los diferentes tipos de ambientes escolares. También debemos buscar la comprensión de las vías multidimensionales para lograr la competencia en el aprendizaje de la lectura. Por ejemplo, temas como aprendizaje fonológico, dislexia, aprendizaje de oraciones completas mejor que de palabras únicas. También debemos comprender y desarrollar un mapa diferenciado del aprendizaje de las matemáticas a nivel cerebral, considerando elementos como la discalculia, la ansiedad que provocan las matemáticas, entre otros. Igualmente, es importante ampliar los estudios que confirmen el efecto beneficioso de la nutrición y su impacto positivo sobre el cerebro y el aprendizaje, lo cual se aplica también al ejercicio físico, al sueño, a la música y a la expresión creativa. Finalmente, nos dice la doctora, debemos procurar la comprensión de la influencia de las condiciones de laboratorio en los hallazgos y la aplicación y la transferencia de esos resultados en ambientes diferentes de donde fueron generados. Podemos entonces concluir que un congreso como este no es un punto de llegada, más bien es un punto de encuentro y de partida para todos aquellos que nos apasiona la neuroeducación y que día a día procuramos que los nuevos descubrimientos puedan traducirse a prácticas educativas útiles y eficaces que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje y que finalmente se reflejen en un mejoramiento de la calidad de la educación y en el desarrollo de humanos más humanos que se respeten entre sí y al planeta en que vivimos. Gracias a todos los ponentes que nos brindaron su conocimiento y experiencia. Gracias al comité organizador y patrocinadores del Congreso por darnos la oportunidad de encontrarnos y aprender. Y gracias a ustedes que han participado en estos 3 días de Congreso. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, don Gonzalo. Ha sido un placer tenerlo en este Congreso. AEG de Costa Rica se lo agradece profundamente. Muchas gracias.